¿Qué nos dejaban los presidentes? Nada. Sobre todo en el periodo neoliberal. ¿Por qué? Porque entregaron el país a la oligarquía, porque en este país mandaba la oligarquía. Hubo un Era un trabajo grupo. importante de infraestructura, Epigmenio, no tan visible como un tren, quizá como una refinería, pero no puedes decir que no se construyó nada en esos años, en esos No veintitantos tan años. visible, no tan visible porque no estaba, porque no hubo empeño, no se empeñó fuertemente el Estado en dotar a este país de infraestructura estratégica, porque en lugar de dotar a este país de infraestructura estratégica, el Estado se desprendió de los bienes de la nación, los En privatizó, este los caso, la entregó. infraestructura estratégica sería estas tres obras tan simbólicas: los trenes, que son dos, el Transísmico y el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles y una refinería, la de Dos Bocas. Fíjate, dices una Te refinería. estoy No, preguntando, la te primera pregunto. refinería que se construye en muchas Sí, décadas sí. en este país. Resulta que aeropuertos tampoco se construyen, y se construyó el Felipe Ángeles y el de Tulum. O sea, Sí, no es un aeropuerto, son son dos dos. aeropuertos. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Los saludos a su amigo Robert. Toma la lenchueca en la boca a Ciro Gómez Leiva, este chayotero que por más que quiso defender lo indefendible, y me refiero que estaba hablando bien de los gobiernos anteriores que también hicieron obras, que también hicieron infraestructura, que también vieron por la gente, pues ¿qué creen amigos? Salió Epigmenio Ibarra con datos contundentes a decirle dónde está la refinería, dónde está la industria eléctrica, dónde están los aeropuertos, dónde están las becas, dónde están las pensiones, dónde están los programas sociales. Total que le dijo absolutamente de todo. Le recordó que este gobierno acaba de inaugurar un aeropuerto en Tulum, Quintana Roo, gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero Ciro Gómez Leiva no tuvo de otra más que decir, bueno, es que también los otros gobiernos hicieron algo, que sea poquito, y Epigmenio le dijo, no, pero no es nada visible a comparación de este gobierno, por eso es increíble que estén hablando mal del presidente y del gobierno, cuando realmente pues sí está trabajando. Se puso bastante bueno este debate porque evidentemente y de calificación del 1 al 10, Epigmenio se llevó el 10 porque arrasó absolutamente con todos los argumentos de este chayotero, o sea, lo dejó sin palabras y no pudo ni defenderse, amigos. Aquí ustedes se van a dar cuenta de cómo le terminan cerrando la bocota y les va este video. Epigmenio, buenos días, Epigmenio. Buenos días, Ciro, ¿cómo estás? ¿En qué estamos, Buenos días, Epigmenio? Manuel. Sí, muy buen Buenos día. días a todas y a todos. ¿En qué estamos? Pues filmando por acá en el sureste mexicano. ¿Y en tema? Y el tema, justo el día viernes se cumplen 5 años de un hecho que a mi juicio me parece extraordinariamente significativo y que marca un quiebre radical en la historia. El primer acto público de López Obrador, después de su toma de posesión, se celebró en el Zócalo capitalino, que estaba repleto. Y ahí el presidente se hincó ante el pueblo, ante los pueblos originarios. Y eso marca su mandato. Lo marca porque acata la voluntad del pueblo, que lo votó en las urnas, de mandar obedeciendo. Se pone a su disposición. Y esto habrá de hacerlo valer apenas 3 años después, 4 años después, con la revocación de mandato, porque pone su propia cabeza en la picota, cosa que no había sucedido antes. Y hago esta reflexión a propósito de precisamente de lo que estoy filmando, de las obras que se están haciendo aquí en el sureste con el Tren Maya, de esta proeza de ingeniería, pero también proeza de salvamento arqueológico, porque resulta que alrededor del Tren Maya se ha realizado la investigación y la operación de salvamento arqueológico más importante de la historia de América Latina. Y además se han decretado santuarios ecológicos importantísimos, haciendo que el tren sea una suerte de cinturón alrededor de la reserva de selva más importante después del Amazonas, y beneficios de todo tipo, y reconocimiento a la resistencia del pueblo maya. Todo esto sucede, y entonces yo reflexiono sobre lo que ha sido nuestra vida hasta ahora. ¿Cómo terminaban su mandato los presidentes? ¿Cómo solían terminar? Con una larga lista de corruptelas de todo tipo, con muchas promesas incumplidas, con obras inconclusas o, en el mejor de los casos, mal hechas, y con el ansia, la aspiración a seguir mandando
hacer el poder tras el trono después del final de su mandato. Eso no lo veo en López Obrador. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo el aeropuerto Dos Bocas, este viernes el aeropuerto de Tulum, en los próximos meses el Tren Maya y, no en los próximos meses, en las próximas semanas, y el transísmico, el sistema de riego en el norte del país y una serie de cosas, de obras muy importantes como la red de caminos artesanales en Oaxaca. ¿Por qué es posible esto? Porque hubo una ruptura que se produjo en ese zócalo. El sometimiento del poder económico, del poder político al poder económico se rompió. Ya no son los varones del dinero ni los dueños de los medios de comunicación quienes mandan en este país. Son los votantes, es el pueblo. A él se debe López Obrador, de él extrae su fuerza. Con él tiene un compromiso y tiene que cumplir una por una las 100 promesas de campaña, que en ese mismo acto, después de hincarse en el Zócalo, a mí me sorprendió, yo lo estaba filmando, y de repente el presidente, que recién había tomado posesión, desapareció del cuadro de mi cámara, y me lo encontré que estaba hincado, que estaba ahí hincado. Y me pareció extraordinariamente significativo. Filmar a dos hombres hincados, no puedes hacerlo de pie, tienes que ponerse en su misma posición. Tardé en reaccionar y capté ese momento. Lo vieron también millones de mexicanas y mexicanos a través de la transmisión de televisión. Pero el significado profundo fue la ruptura de la dependencia del poder político al poder económico. Y el mandato del pueblo, cuando justo va a entrar a Palacio, yo interrumpo en su camino a López Obrador y le recuerdo aquello que nos dijo a Verónica y a mí cuando filmamos el documental Esto Soy, precisamente en el Zócalo. Nos dijo, esta vez va a ser a Palacio o a mi finca en Palenque, y dijo el nombre de la finca. Cuando va a entrar a Palacio ya como presidente, le detengo y le pregunto, ¿y fue a Palacio? Y me dice, sí, no fue a mi finca, ya no te puedo decir el nombre. Va a ser a Palacio por la voluntad del pueblo de México y para servir al pueblo de México. Y creo que esa parte la ha cumplido a cabalidad. Y eso explica sus altos márgenes de aceptación y la capacidad que ha mostrado para poder construir pese a todos los obstáculos, las grandes obras de infraestructura. ¿Qué tenemos, por ejemplo, de Felipe Calderón? Una barda, la barda de una refinería que ni siquiera comenzó a construir. Y la estela de luz, esas son sus grandes obras. Y de Vicente Fox, la terminal 2. Hubo un trabajo de infraestructura en esos dos gobiernos, hubo un trabajo de infraestructura, carretera, portuaria importante. Hubo muy pocas cosas, Ciro. No, pero habría que revisarlo, pero bueno, no te interrumpo. Décadas, fueron muy pocas, casi nada. Y hablemos, por ejemplo, del tren de Toluca a la Ciudad de México. Eso ya es Peña Nieto, un desastre. O del tesoro de aguas profundas. ¿Qué nos dejaban los presidentes? Nada. Sobre todo en el periodo neoliberal. ¿Por qué? Porque entregaron el país a la oligarquía. Porque en este país mandaba la oligarquía. Hubo un trabajo importante de infraestructura, Epigmenio, no tan visible como un tren, quizá como una refinería, pero no puedes decir que no se construyó nada en esos años, en esos 20 y tantos años. No tan visible porque no estaba, porque no se empeñó fuertemente el Estado en dotar a este país de infraestructura estratégica, porque en lugar de dotar a este país de infraestructura estratégica, el Estado se desprendió de los bienes de la nación. Los privatizó. En este caso, la infraestructura estratégica sería estas tres obras tan simbólicas: los trenes, que son dos, el transísmico y el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles y una refinería, la de Dos Bocas. Fíjate, dices una refinería. Te estoy preguntando. No, la primera refinería que se construye en muchas décadas en este país. Resulta que aeropuertos tampoco se construyen, y se construyó el Felipe Ángeles y el de Tulum. O sea, no es un aeropuerto, son dos aeropuertos. Y resulta que el Tren Maya es la obra de infraestructura más importante que se está construyendo en este momento en el mundo. En este momento en el mundo. Porque son 1.540 kilómetros de vía, de doble vía en algunos casos, que van a conectar a una región que estaba abandonada por décadas, por siglos. Todo el sureste, que ha sido fuente de ingresos, fuente de agua, fuente de energéticos, había sido abandonada por los gobiernos neoliberales, que privilegiaron al norte. Y hoy hay una recuperación de esta zona. Y me parece a mí que esta obra es un acto de justicia social. Te interrumpo porque tenemos que ir a corte, y al regresar escuchamos tu conclusión desde el sureste y nos informas qué es lo que viene para el
fin de semana, porque tenemos entendido que viene inauguración, viene una serie de eventos y hechos en torno del Tren Maya. Pues bueno amigos, hasta aquí termina el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Ya vieron cómo le dan tremendo periodicazo en la bocota a Ciro Gómez Leiva, este chayotero, que cómo es posible, o sea, ustedes escucharon amigos en el video cómo trata de defender a toda costa a estos gobiernos traidores a la patria que no tienen absolutamente nada que defender. O sea, es una sinvergüenzada, es una canallada, es un cinismo brutal el que todavía se atrevan a decir que es que sí trabajaron, es que sí hicieron esto por la gente cuando, o sea, estamos donde estamos gracias a ellos. Y bueno, ya se pusieron los cimientos de una transformación y se va trabajando, hay que decirlo, se está realizando un cambio verdadero. Pero si no hubiera sido por el presidente López Obrador, seguiríamos en picada, como lo estaba haciendo este país, cada vez más devaluación, no estaba subiendo el sueldo mínimo, más que ahora sí que una mínima cantidad en centavos, y el presidente pues lo ha duplicado, ha hecho hasta lo imposible por velar por el patrimonio nacional y por los ciudadanos. Espero que les haya gustado mucho esta información, amigos. Suscríbanse, dejen su like, compártanlo, activen la campanita y nos vemos hasta la próxima. Bye.